Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. En el día de hoy vamos a trabajar sobre el texto de Daniel Jameson, Dinámicas de la Comunicación. Específicamente vamos a trabajar sobre el capítulo número 2, titulado La comunicación. Tengan en cuenta que el capítulo número 1, que se llama Imagen corporativa, lo vamos a estar viendo más adelante en la materia. Bueno, el autor en su texto va a plantear que la comunicación es una actividad habitual y corriente que todos normalmente atravesamos. Nos pasamos el 70% del día hablando, comunicándonos, intercambiando con otros. Es un proceso que se configura a partir de la transmisión de información de una a varias personas, a otra u otros destinatarios. ¿Sí? O sea que en la comunicación puede ser que estén incluidos más de dos participantes. En la comunicación, la comprensión es fundamental, la comprensión del significado. Una buena comprensión va a dar cuenta, ¿sí?, de que se obtuvieron los resultados deseados, ¿sí?, en donde un emisor emite un mensaje y es recibido por un receptor. Uno va a poder notar que la contraparte recibió el mensaje correctamente gracias a la comprensión de este, a la comprensión de su significado. Estos significados residen en los actores comunicacionales, o sea, en los participantes, ¿sí?, emisor, receptor, etc. Estos significados son dinámicos, son cambiantes, varían y son afectados por diversos elementos. Hay ruido en la comunicación. Hay diferentes elementos que la pueden entorpecer. Por eso es importante que para su comprensión, para la comprensión del significado, haya cierta tolerancia a la ambigüedad. ¿Sí? El ser humano tiene que ser capaz de poder tolerar que hay palabras como amor, justicia, fidelidad, odio, que su significado es ambiguo, no es único, no está establecido, sino que requieren de una manera u otra de que varias personas se pongan de acuerdo en lo que vale la misma, en lo que significa. Y no solamente a ello, sino también es importante prestar especial atención a los gestos, a los tonos. No hay solamente una comunicación verbal. La comunicación también requiere de la no verbal. Jameson va a plantear que una comunicación eficiente es aquella que se encuentra orientada a las personas y no a las palabras en sí. Y cuando hablamos de las personas, hablamos justamente de todo esto, de comprender que las personas, la comunicación, está atravesada por varias variables. ¿Sí? No solamente, únicamente por las palabras en sí, sino que su significado es variable y que va a estar afectado por el tono, por las emociones que se imprimen, por las posturas, por los gestos, etc. El autor va a plantear que un gran problema de escucha presente hoy en día es la sobrecarga por exceso de información. O sea, el bombardeo mediático. ¿Sí? Vivimos en un mundo en el cual la información abunda. De hecho, hoy más que nunca, hasta nos tenemos que cuidar de las fake news, por ejemplo. ¿Sí? Hay que cuidar mucho la fuente, de dónde proviene esa información, porque eso nos puede enfermar. Eso hoy más que nunca, en medio del drama que estamos viviendo con el coronavirus, se puede ver, se puede observar, se puede hacer palpable de una manera u otra. ¿Sí? Por eso lo que plantea Jameson es la posibilidad de hacer una desconexión instrumental para la subsistencia. ¿Sí? ¿Qué significa esto de desconexión instrumental? Bueno, hacer un recorte de esa información, quedarse, ¿sí?, con lo que nosotros creemos que nos va a servir, ¿sí?, aquello que nosotros creemos que nos va a permitir de una manera u otra poder subsistir. En relación
con los modelos de comunicación, Jameson va a plantear que son abstracciones, porque van a estar imposibilitados de poder dar cuenta de todos los elementos que intervienen en la comunicación. Los modelos los tenemos que entender como mapas, que nos permiten comprender cómo funciona la comunicación, de qué manera, cómo comprenderla. Pero no van a poder explicar en su totalidad lo que ocurre en la comunicación. Pero sí darnos una idea, hacernos de una aproximación. El primer modelo fue lineal, que es el estímulo-respuesta. Ante estímulo A, respuesta en B. ¿Sí? Es el más clásico que conocemos. Luego se suma el modelo de Lasswell. Esto fue en la década del 40. Lasswell complejizó un poco más este modelo, ¿sí? Y le agregó en el medio al organismo, o sea, a uno mismo, ¿sí? ¿Quién dice qué? ¿Por cuál canal? ¿A quién? ¿Y con qué efecto? Podemos decir que con este proceso, Lasswell, con el quién, ¿sí?, hace referencia al sujeto emisor de la información, con el qué, al mensaje, con el canal, los medios utilizados para la difusión del mensaje, a quién, justamente el receptor, el sujeto receptor de ese mensaje, y el efecto, ¿sí?, que sería el impacto que el mensaje tiene por sobre el receptor. Otro modelo es el planteado por Shannon y Weaver, que se llama modelo técnico o modelo matemático de la información. Este modelo va a estar centrado en la eficacia de la transmisión, o sea, en cómo llega al destinatario esa información, el mensaje. Lo novedoso es que tanto Shannon como Weaver suman al modelo clásico las ideas de, o los elementos, mejor dicho, de ruido, canal y feedback. El ruido es aquello que perturba la comunicación, ¿sí? Por ejemplo, bullicio, ¿sí?, que puede generar que uno no pueda entender lo que el emisor está diciendo. Otro de los elementos es el canal, que es el medio técnico por el cual se transmiten las señales codificadas por el emisor. El sonido, la voz, la palabra, por ejemplo. Y tenemos por último el feedback, que es la retroalimentación. ¿Sí? Es lo que le va a permitir verificar al emisor que efectivamente el receptor recibió correctamente el mensaje. ¿Cómo se va a dar cuenta? Por aquello que devuelve el receptor. En relación con la comunicación corporativa, tenemos el modelo planteado por el Mass Communication Research, o MCR. ¿Sí? Modelo desde el cual se le va a dar una mayor preponderancia al emisor por sobre el receptor. Al emisor se le va a dar un rol activo. Va a ser quien decide cómo, cuándo, dónde y por cuál canal se transmite la información. En cambio, al receptor se le va a dar un rol pasivo y mediante la acción del feedback se va a convertir en emisor. Jameson va a estar en contra de estas ideas. Él va a postular la idea, va a adherir a la idea del pragmatismo de la comunicación humana, ¿sí?, que es una idea postulada o modelo postulado por el Mental Research Institute, o MRI, disculpen, ¿sí? Este modelo lo que va a plantear es que la comunicación es una condición sine qua non de la vida humana y del orden social. Sine qua non significa sin la cual no, o indispensable, ¿sí?, que es otro sinónimo, ¿sí? O sea que la comunicación es indispensable para la vida humana y para el orden social. Para esta concepción, la del pragmatismo, el receptor va a tener un rol fundamental, ¿sí? No incorpora el mensaje, sino que más bien lo construye. Es clave.
es un protagonista fundamental, es un elemento creativo que va a modelar la comunicación a partir de la propia experiencia, creatividad, percepción y capacidades. El receptor no tiene un rol pasivo, sino más bien es un rol altamente activo, ¿sí? Al igual que el emisor. Se necesita tanto del emisor como del receptor como para poder construir el mensaje. Y cada comunicación que se da es única y es irreproducible. No se puede dar bajo las mismas condiciones. Siempre tengo el mismo ejemplo, pero la clase que les estoy dando a ustedes, esta particularmente, no es igual a esta misma clase que he dado otros años. Siempre el público cambia, el receptor cambia, uno cambia en el medio también. Uno no es igual en un año que otro, uno va cambiando. Uno va nutriendo de maneras diferentes sus vínculos y su forma de ser, ¿sí? Esto se impregna, ¿sí? Deja un impacto en la comunicación humana. Para Jameson, la comunicación no es lineal, sino que hay una intensa interacción entre los diferentes actores que interactúan. Va, viene, ¿sí? Se comunican de diferentes maneras unos con otros. El autor lo que va a plantear que sería un error pensar a las empresas por fuera de esta concepción no lineal. ¿Sí? Es lo que plantea que pensar a las empresas como si fueran personas. ¿Sí? Y que justamente los vínculos que se dan dentro de las empresas entre diferentes actores, ¿sí? Y los vínculos que se dan por fuera de la empresa con otras empresas, hay que también pensarlos de esta manera, de una manera no lineal, ¿sí? Y cambiante, compleja. Desde la perspectiva del pragmatismo y del autor de Jameson, el estudio de la comunicación humana se va a poder abordar desde tres áreas que actúan íntimamente entre sí. Uno es la sintáctica, otro es la semántica y el último es la pragmática. La sintáctica estudia la relación de los signos entre sí, con independencia de lo que ellos designan. Se ocupa de los problemas de transmisión de la información. Por ejemplo, codificación, problemas en los canales, ruidos en la comunicación, redundancia. ¿Sí? La relación va a estar mediada por reglas ortográficas. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Sí? O sea que acá lo que nos interesa es la relación signo-signo directamente. Y todo aquello que va a ser de problema, que va a ser de obstáculo, es aquello que interfiere entre la relación signo-signo. Por eso, por ejemplo, si tomamos lo de la ortografía, una forma sería la faltas ortográficas, ¿sí? Porque yo imposibilitaría, ¿sí?, esta relación signo-signo. Luego tenemos la semántica, que se ocupa de los problemas relativos a los significados de los mensajes, o sea, la relación signo, lo que designa, o sea, su significado. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos a dibujar una casa, que todos podamos entender que con ese dibujo de una casa nos estamos refiriendo efectivamente a un hogar, a una casa, a un lugar donde uno vive. Por último tenemos la pragmática, que la pragmática se va a ocupar de los problemas referentes al efecto que tiene ese signo sobre la conducta humana, lo que genera en el otro, cómo lo afecta, qué emociones despierta en el otro. ¿Sí? Hay que entender que un mismo objeto puede disparar diferentes significados, ¿sí? Y por ende puede disparar distintas reacciones en el otro. ¿Sí? Es importante al estudiar la semántica, la pragmática y la sintáctica entender que toda conducta verbal y no es comunicación y que toda comunicación afecta a su vez a la conducta. Hay una relación dinámica entre ambos, ¿sí?, que se retroalimentan. La perspectiva sistémica de la comunicación humana propone unos axiomas generales para poder elaborar una aproximación conceptual y operativa, ¿sí?, para poder tener una mayor concepción, un mayor entendimiento de lo que es la comunicación humana.
¿Qué son los axiomas? Los axiomas son verdades, verdades que no necesitan ser probadas, no requieren de evidencia, ¿sí? Son verdades que ya de por sí son ciertas. El autor va a plantear en la comunicación 5 axiomas. La primera es la imposibilidad de no comunicar. Todo lo que hacemos y lo que no hacemos comunica. No hay forma de no comunicar. Dentro de este axioma vamos a encontrar 3 formas en las cuales se expresa. La primera forma de expresión es la comunicación negativa, que es esto mismo que hablábamos recién. Todo comunica hasta la no conducta, hasta la no comunicación. Si ustedes van al texto, van a ver que en el texto de Jason pone como ejemplo un ascensor. Una persona que se sube a un ascensor en donde ya hay otra persona y no se saludan. Transcurren la X cantidad de pisos sin comunicarse, sin hablar. En ese acto, que uno podría pensar que es de no me quiero comunicar, hay una comunicación, que es justamente no me quiero comunicar. Otra forma de no comunicación, que es imposible no comunicar, es justamente la comunicación, el rechazo directo, disculpen. ¿Sí? El rechazo directo es, bueno, efectivamente cuando una persona le dice a otra, sabes que no tengo ganas de hablar. En ese acto, diciéndole que no querés hablar, estás hablando. O sea, hay una comunicación. Y por último, tenemos otra variante que es la comunicación descalificadora, que es cuando una persona le responde a la otra, ¿sí?, con una respuesta esquiva, pobre, que muchas veces puede llegar a pasar también como una falta de respeto. ¿Sí? En el texto dan como ejemplo una persona que está sentada en un árbol leyendo un libro, pasa a otra y le pregunta ¿qué está leyendo? Y le dice un libro. Es obvio que está leyendo un libro, pero no quiere hablar y se lo demuestra de esta manera, con este tipo de respuesta. El segundo axioma son los niveles de la comunicación. Vamos a encontrar 2 niveles. Uno es el nivel de contenido, que está conformado por los datos, por la información del mensaje, o sea, su significado, y el nivel de relación, que es la información sobre cómo debe ser interpretado o interpretada esa información. Por ejemplo, si un padre te dice, anda a ordenar tu habitación, es una orden. En este acto de decirte que es una orden, te está diciendo que no hay vuelta atrás, tenés que ordenar tu habitación. ¿Sí? ¿Por qué? Es una orden. El autor va a decir que no hay que descuidar el nivel de relación, porque muchas veces, de hecho el 80% de las veces, la fuente de discusión es por este nivel. No tanto por el contenido, sino por la forma en la cual se transmite ese contenido. El tercer axioma es la comunicación analógica y la comunicación digital. La comunicación analógica hace uso del lenguaje analógico. O sea, se utilizan recursos que guardan una relación directa con el original. Por ejemplo, los dibujos. Uno cuando hace un dibujo, ese dibujo tiene una relación directa con aquello a lo que remite, con su significado. ¿Sí? Supongamos que uno hace un garabato y el resto entiende que es un elefante. Si uno efectivamente quiso hacer un elefante, ese dibujo guarda relación directa. El problema es que muchas veces es complicado poder representar ciertas palabras. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que les pida que dibujen palabras como honestidad, amor, bueno, amor es un poco más sencillo, fidelidad, dignidad, como en el capítulo de Los Simpson. Es más complicado. ¿Sí? Aparte, dentro de lo que es el lenguaje analógico, entran en juegos todos aquellos lenguajes que no son verbales, por ejemplo, posturas, gestos y demás. El autor va a decir que el lenguaje analógico es más arcaico y universal. ¿Por qué? Porque esto es algo que se va pasando de generaciones tras generaciones, ¿sí? Y es compartido por todos. Seguramente si uno va a Japón sin conocer japonés,
lo doy como ejemplo, y uno tiene sed, va a encontrar la manera de poder transmitirle al otro que tiene sed, mediante gestos, posturas, de alguna manera se va a hacer entender. Eso es la comunicación analógica. El lenguaje digital, en cambio, se representa a través de palabras. Está preestablecido por el idioma. Es construido socialmente. No da mayor lugar a la ambigüedad. Aunque, como ya hemos hablado y Jameson lo plantea al principio del capítulo, las palabras también son ambiguas. Pueden llegar a prestar en cierto nivel a la confusión. Pero en comparación con el lenguaje analógico son un poco más exactas. Cuarto axioma es la puntualización de la secuencia de los hechos y refiere al intercambio del mensaje, a la organización de la secuencia, que es subjetiva y es fuente de grandes desacuerdos. ¿Esto qué quiere decir? En mayor o menor medida, que el principio y el fin de una comunicación va a depender de cada uno y es subjetiva. Supongamos, por ejemplo, ¿cuándo empieza o termina una discusión? Eso muchas veces es un problema en medio de una discusión. Porque cuando uno piensa que la discusión terminó, puede ser que el otro piense que no. Entonces, bueno, ahí es donde vamos con esto de que es subjetiva. Va a depender de cada uno de nosotros. La comunicación se da en un continuo de tiempo. Y estos puntos de inicio de sin, estas comas, se las da uno. Hay que entender, como lo hemos hablado, este autor también lo plantea, que la comunicación es circular, no es lineal. Por último, tenemos el quinto axioma, que son los modos de interacción. Uno de los modos es la simétrica, y esto se da cuando se dan los casos en los cuales hay una interacción basada en la igualdad, en donde los participantes tienden a igualar o superar la conducta recíproca. Como problema se plantea la escalada simétrica. Esto, para ejemplificarlo, pensemos en un grupo de alumnos, ¿sí? En la cual todos tienen una interacción que está basada en la igualdad. Todos son alumnos, todos responden, ¿sí?, a armar determinados trabajos, a aprobar la materia, a rendir ciertos exámenes, principalmente a aprender. ¿Sí? Bueno, en este caso todos son iguales, ¿sí? Se da una interacción de modo simétrico, en donde la conducta de uno iguala la del otro. El problema que surge es cuando hay inconvenientes entre los miembros, entre los participantes, ¿sí? Y lo que se da es que uno de los participantes tenga una interacción un poco mayor, ¿sí? Acá lo que se da es una escalada simétrica, en donde el otro, supongamos el punto B, va a reaccionar de manera igual o superior a como reacciona el anterior. Y esto puede generar, en situaciones conflictivas, que la escalada sea cada vez mayor, mayor, mayor y mayor, ¿sí? Una discusión que empezó por algo pequeño termina siendo una guerra campal. En el modo de interacción complementario, en cambio, la conducta de uno complementa la del otro. Hay una interacción que está basada por la diferencia. Por eso es complementaria. Uno beneficia al otro y viceversa. Se retroalimenta. Podemos pensar, por ejemplo, acá una relación entre un jefe y un empleado, ¿sí?, en el cual uno beneficia al otro, uno ayuda al otro, ¿sí?, supongamos. Lo que va a decir el autor, que los casos de patología en el vínculo son más complejos en este tipo de interacciones, ¿sí?, porque suelen implicar la no confirmación del otro, ¿sí? Esto, para no generar mayor confusión, significa, ¿sí?, que al ya estar planteada la diferencia desde el vamos, somos diferentes pero nos complementamos, ¿sí?, la problematización va a pasar en anular al otro, de una manera. Pero este anular al otro va a ser más sutil y a lo largo del tiempo. No va a ser una guerra campal
como pasa en las relaciones simétricas. Hasta acá por hoy. En el próximo encuentro vamos a ver el texto de George Mead, Espíritu, Persona y Sociedad. Les recomiendo que para poder leer este texto tengan las preguntas a mano. Es un texto complejo, largo. Tengan en cuenta que además del texto, que son unas 50 hojas, también hay un glosario con palabras claves que les va a servir para poder tener una mayor comprensión del mismo. Vayan preparando las preguntas de la guía, tanto de Barón como del texto que vimos hoy de Jameson, y si pueden también vayan pensando las preguntas sobre el texto de George Mead, que próximamente, seguramente la semana que viene, les voy a estar pasando un trabajo, ¿sí? Que va a ser con nota. Nos vemos la semana que viene en la clase en vivo. Que tengan una muy buena semana. Saludos.